Si de pronto se cancelara una actividad y te quedara toda la tarde disponible, ¿qué harías normalmente? ¿Invitarías a alguien para compartir el momento? ¿Encontrarías otra cosa que hacer de las muchas que tenés pendientes? ¿O disfrutarías de la soledad haciendo lo que más te gusta? Tu respuesta no es casual, revela la configuración actual de tu personalidad. Desde el coaching integral entendemos que las distintas respuestas a esa pregunta están relacionadas con 4 tipos de predisposiciones que observamos en las personas: la mentalidad creativa, analítica, emotiva y práctica. Las personas que suelen disfrutar pasando tiempo a solas, que tienen un mundo interior rico y estimulante y que se divierten consigo mismas, por lo común coinciden con 2 de esas inclinaciones. Y por otra parte, las personas que usualmente padecen la soledad, a quienes les incomoda o les aburre el silencio y el tiempo a solas, suelen identificarse con los otros 2 tipos de mentalidad. De esto trata este video. Voy a explicar cada una de esas inclinaciones internas para que veas cuáles te representan mejor y qué necesitas para expandirte y aprender a disfrutar tanto de tu propia compañía como de la compañía de otros. Empecemos por los que se sienten cómodos estando solos. La primera predisposición de la que voy a hablar es la mentalidad creativa. Estas son las personas que tienen un mundo imaginativo activo. Disfrutan de construir, de inventar, de explorar posibilidades, de vivir aventuras con el pensamiento y la fantasía. No necesitan estímulo externo para entretenerse porque su mundo interior les provee suficiente material. El arquetipo es el artista, el soñador, el aventurero. Pero no hace falta ser artista para tener este enfoque. Hay personas con mentalidad creativa que son ingenieros o cocineros o simplemente personas que de chicos podían jugar solos durante horas sin aburrirse, inventando mundos, escenarios e historias. Y eso es exactamente la clave, la capacidad de entretenerse consigo mismo, de generar experiencia desde adentro sin necesitar que el mundo externo la provea. A muchas de estas personas en la infancia, algún adulto bien intencionado les preguntó: ¿por qué no vas a jugar con los demás? Como si estar solo fuera una señal de alarma. Pero no era soledad en el sentido de carencia, era autosuficiencia creativa. La segunda predisposición es la mentalidad analítica o reflexiva. Estas personas procesan la realidad a través del pensamiento, les interesa entender, analizar, llegar al fondo de las cosas. El filósofo y el científico son modelos representativos. Para alguien con esta inclinación, una tarde libre no es un problema, es una oportunidad de pensar con profundidad, de conectar ideas, de explorar algo que les viene dando vueltas, de reflexionar sobre su propia vida. ¿Te reconoces en este o en otro tipo de mentalidad? Contame abajo. Por la neurociencia sabemos que existe en el cerebro una red llamada red neuronal por defecto, que se activa cuando no estamos enfocados en el mundo exterior, cuando reflexionamos, imaginamos, proyectamos. En personas con alta actividad reflexiva, esta red trabaja intensamente incluso en reposo. Para ellas, el silencio no es carencia, es el ambiente donde su mente opera mejor. Estas 2 mentalidades, la creativa y la reflexiva, comparten algo esencial. Son autoabastecidas, no dependen del entorno para generar experiencia interna. El mundo que construyen adentro les resulta suficientemente rico. Y eso es exactamente lo que la psicología llama alta complejidad interna, un mundo interior activo, estimulante, capaz de sostenerse solo. Ahora hablemos del otro lado. Al final del video te voy a explicar qué podés hacer para aprender a disfrutar tus momentos de soledad si es algo que te cuesta. La mentalidad emotiva está orientada a las emociones y los vínculos. Para estas personas, la experiencia más significativa surge en conexión con otros. Necesitan sentir y sentir junto a alguien. La empatía, la compasión, el amor compartido son su territorio natural. Cuando se quedan solas, algo falta. No porque tengan un problema, sino porque su manera de procesar el mundo pasa fundamentalmente por el intercambio emocional con las personas. El vínculo es su fuente de energía, así que es probable que personas con esta predisposición tengan dificultad para disfrutar su tiempo en soledad. La mentalidad práctica, por su parte, está orientada a la acción y a los resultados concretos. Para estas personas, el valor de una actividad se mide en lo que produce: eficiencia, resolución, avance. Cuando se quedan solas y sin actividad concreta, la incomodidad suele aparecer rápido. El silencio sin propósito les resulta difícil de sostener, no porque sean superficiales, sino porque su mente busca naturalmente algo que hacer, algo que resolver, algo que construir en el mundo externo. Por ende, este es otro tipo de inclinación personal que suele estar en discordancia con el ocio solitario, con el mero goce de disfrutar el momento sin compañía ni propósito utilitario. ¿En cuál de las 4 predisposiciones te reconoces?
Me interesa leerte. Ahora bien, es importante decir algo. Estos 4 tipos no son compartimentos estancos. La mayoría de las personas tienen una combinación de 2 o 3 predisposiciones, y en esa combinación una suele ser predominante. Lo que sí es útil identificar es cuál es tu inclinación más fuerte, porque ahí está la clave de por qué te relacionas con la soledad de la manera en que lo haces. Toda predisposición tiene su fortaleza, y toda fortaleza tiene su sombra. Quienes tienen mucha facilidad para estar solos corren el riesgo de perder contacto con la realidad inmediata y con el mundo de los demás. A veces caen en el sobrepensamiento, en la rumiación, pueden llegar a vivir más en los pensamientos que en la experiencia directa y distanciarse de los vínculos, de la acción, de lo concreto. Quienes necesitan el estímulo externo para sentirse bien, en cambio, pueden llegar a no tolerar ningún nivel de silencio o quietud, ninguna profundización o intimidad, a llenar cada momento disponible con tareas, ruido o pantallas, no siempre porque quieran, sino porque detenerse se siente incómodo. Y cuando el entorno no provee ese estímulo distractor, aparece el malestar y el deseo de compañía para evadir el contacto con sus propios procesos internos. Ninguno de los dos extremos es el ideal. Hay más equilibrio y armonía en una persona con un mundo interior rico que también puede salir, conectar y vincularse profundamente con otros. En una persona que disfruta de los vínculos y la acción, pero que también puede quedarse quieta consigo misma sin necesitar escapar. Ese es el horizonte, poder entrar y salir de los dos mundos fluidamente, de forma natural y cotidiana. Hay algo que no quiero dejar afuera porque es importante. A veces el silencio incomoda no solo por el tipo de mentalidad. Hay algo más. Cuando una persona se queda sola y en silencio, la mente va hacia adentro. Y si adentro hay conflictos irresueltos, heridas del pasado, ideas sobre uno mismo que duelen, rencores que no se terminaron de procesar, el silencio los amplifica. En esos casos, el ruido externo no es una preferencia, es una forma de evitar ese contacto. Eso no se resuelve forzando la soledad ni desarrollando hábitos de introspección bruscos. Se resuelve primero procesando lo que está adentro, trabajando en eso de forma honesta, terapéutica o filosófica. Porque una vez que esos conflictos se resuelven, el silencio se vuelve diferente. Ya no es amenaza, sino regocijo y descanso. Muy bien, vamos a lo concreto. Si sos de los que les cuesta estar solos, hay 3 cosas que podés hacer. La primera es resolver los conflictos internos pendientes que hacen que el silencio duela. Ya lo expliqué. Si hay algo adentro que preferís no mirar, el silencio siempre te va a incomodar como un dolor o una amenaza. Ese es el primer paso y no tiene atajo. La segunda es desarrollar la autoconciencia, la capacidad de observar tus propios pensamientos y emociones sin identificarte completamente con ellos. Cuando podés observar tu mundo interior con cierta distancia, sin que cada pensamiento te arrastre, sin que cada emoción te desborde, el silencio deja de dar miedo. De pronto hay un testigo interior, un sujeto consciente, alguien estable que puede estar ahí sin perderse en los movimientos y fenómenos internos. Y la tercera cosa que podés hacer para mejorar tu relación con la soledad y el silencio es cultivar activamente tu mundo interior, explorando tus intereses con profundidad, leyendo libros que desafíen tus ideas, reflexionando en serio sobre tu propia vida, imaginando, creando algo, aunque sea pequeño. El mundo interior no se vuelve rico solo, necesita atención, igual que cualquier otro mundo, y cuanto más vida tiene, más fácil es quedarse en él. Por otra parte, si sos de los que disfrutan de la soledad pero les cuesta conectar genuinamente con otros, el camino es simétrico, es el mismo método, resolver las heridas pendientes, en este caso las heridas vinculares, las ideas rígidas sobre las personas, los miedos a la conexión, los conflictos de relaciones anteriores que hacen que abrirse se sienta arriesgado, y desarrollar el mundo exterior con la misma calidad de atención que ya le das al interior, eligiendo personas y entornos estimulantes de quienes se pueda aprender o con quienes se pueda construir algo que valga la pena. Hay que tratarlos con la misma profundidad y curiosidad con la que exploras tus propias ideas y fantasías. Los vínculos también se vuelven ricos cuando se los cultiva con inteligencia y profundidad. La lógica es exactamente la misma, solo cambia la dirección de la atención creadora de realidades. Entonces, si al principio del video te identificaste con las personas que disfrutan de la soledad, ahora sabes por qué y también sabes cuál es tu desafío y cómo atravesarlo. Por otra parte, si te identificaste con las personas a quienes les cuesta estar a gusto sin otra compañía que un libro o un jardín bonito,
también sabes de dónde viene eso y qué podés hacer para que el silencio se convierta en un espacio nutritivo en lugar de un vacío aburrido y angustiante. Trabajando sobre tus conflictos emocionales y vinculares, podés desarrollar las habilidades que te hacen falta para armonizar tus relaciones hacia afuera y hacia adentro. En ningún caso se trata de cambiar lo que sos, se trata de expandirte. En la descripción te dejo información sobre nuestros cursos y libros en los que podés encontrar estrategias muy potentes para tu crecimiento personal y un video recomendado para ver a continuación. Nos vemos ahí.